hacia el espejo. Muy bien, compañeros, buenas noches, gusto de saludarles, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Notarial. Muchas gracias por estar en vivo en la clase, pues éxitos en el primer día laboral, éxitos en este inicio de mes e inicio de la semana. Voy a continuar con el tema que nos ha traído ya ocupado ya un par de semanas. Empezamos el 18 de julio, con esta es nuestra quinta clase y afortunadamente pues vamos bastante bien. Espero ya el día de mañana enviarles por su correo en Classroom como trabajo. Les voy a enviar la hoja de trabajo mañana por la tarde noche posiblemente. Les voy a mandar la pregunta, o sea, el caso concreto que les voy a plantear con la elaboración del instrumento público, que vuelvo a repetirles como les dije el día viernes, que recoge, pues no les digo todas, pero la mayoría de incidencias notariales que nos puede ocurrir o que le puede ocurrir al notario cuando facciona y se encuentra faccionando los instrumentos públicos. Así que luego del saludo correspondiente vamos a iniciar la clase con nuestro tema. Recordarán ustedes que dentro del punto número 1 del programa hablamos nosotros de los auxiliares del notario, hablamos del compareciente, de los intervinientes, testigos, peritos, traductor, intérpretes. Y ahora nos viene un punto muy importante, como les dije el día viernes que íbamos a platicar, y es el tema relacionado con la representación. La representación es aquella, pues, por medio del cual una persona que necesita por medio de otra, pues que le tramite, gestione o haga actos o contratos en favor suyo porque no puede o porque le es imposible a la persona realizarlos de manera personal o realizarlos ella misma. La representación legal es un tema, por demás decirles a ustedes, importantes. Creo que lo dije en una de las clases pasadas y lo manifesté a ustedes. Los profesores de Derecho Notarial 3 y 4 siempre nos han insistido que uno de los puntos más álgidos, uno de los puntos más importantes de los cuales debemos de puntualizar y debemos de recalcarles a ustedes es la forma de acreditar la representación legal. Recuérdense que yo les decía a ustedes en el tema de una escritura pública, cuando comparece el vendedor, cuando comparece el comprador y no tenemos ninguna incidencia en el mismo, no tenemos que utilizar testigos instrumentales, no tenemos que utilizar testigos de conocimiento, no usamos testigos a ruego ni rogados de asistencia, no usamos traductor jurado. Es un instrumento público que no nos va a plantear ningún problema con respecto a la documentación o a la forma de documentar el instrumento público. Pero como partimos desde nuestro primer día de clases, partimos de este aspecto tan importante como es el cumplimiento de las formalidades, no solo dentro del protocolo, las formalidades que el notario tiene que cumplir contenidas en el artículo 13 del Código Notariado, y luego los requisitos, formalidades generales, las esenciales, las no esenciales y las especiales. Esos 4 tipos de requisitos son los que debemos de cumplir nosotros los notarios, debemos de faccionar nosotros los notarios en el momento de documentar el instrumento público. El conocimiento de estas formalidades y de estos requisitos por parte del notario le harán cumplir con lo que decía el tratadista Joaquín da Costa, ¿verdad? Que el notario debe de elaborar el instrumento público lo más humanamente perfecto. Y eso significa el cumplimiento de todas las formalidades, el cumplimiento de todos los requisitos que establece la ley. Recordemos que hemos hablado de nulidad de forma y nulidad de fondo, y es en este momento en el cual nosotros nos encontramos en el cumplimiento de las formalidades, o sea, en el cumplimiento
de todos los requisitos esenciales, los no esenciales, los generales, para evitar en primera instancia, ¿verdad? Y la forma más benevolente de sancionarnos, que sería el pago de una multa, una sanción pecuniaria por el incumplimiento de requisitos no esenciales. Pero luego se traduce el incumplimiento de requisitos esenciales en el instrumento público, es una sanción de impugnación del instrumento público por nulidad de forma. Y eso es lo que el notario tiene que evitar, eso es lo que el notario tiene que cumplir. Y entonces, partamos con el tema de la representación legal, con el requisito general contenido en el artículo 29 del Código Notariado, que lo hemos platicado y que ya lo hemos dicho. Bien. Veamos el artículo 29 del Código de Notariado, cuando dice en el numeral 5, cuando dice en el numeral 5 del artículo 29, nos dice: razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Esto, compañeros, el significado es, y les digo, está en el artículo 29, numeral 5, como requisitos generales del instrumento público, porque esa es obligación del notario. La calificación del documento que tiene a la vista con el cual se acredita una representación, es necesario que el notario la estudie, la analice, la compare, la coteje con las normas sustantivas del derecho civil, del derecho mercantil y de cualquier otro tipo de derecho, para poder determinar si procede la representación legal, no solamente a juicio del notario, porque el notario puede decir, bueno, para mí es suficiente, pero la importancia que tiene este numeral es que de conformidad con la ley y a juicio del notario. Fíjense la importancia que le está dando al notario, esa responsabilidad notarial que tiene el notario de la calificación del documento, ¿sí? Del documento, y además la responsabilidad que tiene de expresar, haciendo constar que de conformidad con la ley y a juicio de él y a juicio del notario es suficiente para otorgar el contrato. Pero luego vean que lo decía como requisito general, pero luego nos vamos al artículo 31 y ahí se repite este numeral 5, solo que en este caso en el numeral 3 dice: razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Si unimos esos dos numerales, tanto el numeral 5 como el numeral 3 del artículo 30, del 29 y el 31 respectivamente, ustedes se darán cuenta que lo que dice ahí es la responsabilidad notarial que tiene el notario de documentar que luego de haber visto el documento que acredita la representación legal, él debe de expresar que de conformidad con la ley y a juicio del notario es suficiente. Entonces, partiendo de ese tema, es la importancia de la calificación legal. ¿Se recuerdan ustedes? Dentro de las actividades que el notario desempeña estaba la actividad legitimadora. Está la actividad legitimadora. Y esa actividad legitimadora es precisamente no solo determinar los datos individualizantes, que ya los vamos a ver, sino que asimismo calificar la representación legal cuando alguien manifiesta que está actuando en representación de. Partiendo de ello, compañeros, entonces tenemos la representación legal, ¿sí? La representación va a ser legal y va a ser voluntaria, ¿sí?
La representación legal se determina de acuerdo, en el caso que lo hablamos así, si ustedes lo empezamos a ver desde el artículo 8 del artículo 16 del Código Civil, que establece la representación legal de las personas jurídicas. La representación legal de las personas jurídicas, dice el Código Civil en el artículo 16. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados, pueden ejercitar todos sus derechos y, dice, sus miembros pueden ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines y serán representados por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando nosotros de una asociación civil, de una sociedad civil. Estamos hablando también nosotros de una cooperativa, estamos hablando de una sociedad anónima, estamos hablando de esas personas jurídicas que necesitan una representación legal. Recuerden ustedes también que las asociaciones de vecinos, todo el conjunto, agrupación de vecinos ahora se denomina y se determina por los COCODES, por los CODEDES, y son inscritos y representados por su presidente o por quien así designe su instrumento o su documento de constitución del mismo, y ahí es donde se determina, de acuerdo al artículo 16, que toda persona jurídica, ¿sí?, va a tener una representación legal. Y aquí estamos hablando de esa persona jurídica, entonces estamos hablando de la representación legal de la persona jurídica. ¿Cómo vamos a representar legalmente a una persona jurídica? El documento, el instrumento, ya lo voy a explicar. Vamos a hablar de nombramientos, que es a través de actas notariales, y el mandato, que es otro documento también idóneo. Otro documento es un instrumento público, es un contrato que se encuentra contenido en escritura pública. Vamos a ver esos llamémosles formalidades que debe de contener un mandato. Entonces, cuando hablamos de la representación legal, estoy hablando de la representación legal ya de la persona jurídica. Y luego recuérdense de algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de la representación legal, también vamos a hablar y tenemos obligatoriamente que hablar de este tema del ausente también, ¿verdad? El ausente también tiene una representación legal. Por supuesto que el representante legal del ausente va a tener sus limitaciones para el otorgamiento de determinados actos o contratos, pero esa es una representación legal. Y el artículo 44 del Código Civil dice, la declaratoria anterior, o sea, la persona ausente, tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en un juicio. Si el ausente hubiera dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en esto. ¿Qué significa? Que vamos a nombrarle un representante legal, un defensor judicial al ausente. Y el artículo 50 así detalla claramente: el representante del ausente es administrador de los bienes de éste y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en lo que fuere aplicable. Aquí estamos hablando entonces de otro tipo de representación legal. El tipo de representación legal que por supuesto puede hacer que el administrador o el representante, que es un administrador de los bienes del ausente, puede otorgar un instrumento público ante notario, puede otorgar un instrumento público, un contrato que contiene un contrato de arrendamiento con el objeto de la protección, el cuidado y guarda y custodia de los bienes del ausente. Esa es una representación legal que lógicamente el notario deberá calificar, deberá determinar todos los argumentos legales que se encuentran contenidos en los artículos relativos a la ausencia y posteriormente determinar y calificar y expresar que hace constar que
tiene a la vista el documento con el cual se acredita la representación legal que lógicamente le va a entregar o que le va a dar el juez. Bueno, para todos nuevamente buenas tardes. Sí, Palacio Noemí ya contestó. Sí, para Dani Marroquín, artículo 44 del Código Civil, que estamos viendo el tema de la declaratoria del ausente, y también, por favor, el artículo 50 que se refiere al tema del ausente, el administrador del ausente. Y luego tenemos también el tema de la patria potestad. En el tema de la patria potestad establece lo siguiente: 252 del Código Civil. En el matrimonio y fuera de él, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores de edad, conjuntamente por el padre y la madre en matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad. La representación del menor, artículo 254, la patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios, los servicios. Eso también significa y tiene mucha relación, compañeros, cuando se celebra un matrimonio. Se leen los artículos 78 del 108 al 112 del Código Civil, así lo dice la ley. Y cuando hablamos del matrimonio y decimos quién tiene la representación legal dentro del matrimonio, artículo 109, la representación conyugal le corresponde en igual forma a los cónyuges. Eso significa, compañeros, y lo dice el tema de la patria potestad, que ustedes como notarios deben de calificar quién está ejerciendo la patria potestad. Por supuesto, que la patria potestad, si es dentro del matrimonio, puede ejercerse conjuntamente padre y madre, y también lo puede ejercer el padre o la madre de manera indistinta, ¿verdad? O separadamente a lo que establece la ley. Esa calificación, ¿quién la debe hacer? Esa calificación, ¿quién la va a hacer? El notario. Luego quiero comentarles en la escritura que les voy a mandar de ejemplo para que ustedes lo tengan. Ahí va el tema de la representación legal. Estamos acreditando una representación legal. Ese tema de la documentación lo vamos a ver primeramente Dios. El viernes lo vamos a platicar. Vamos a ver los aspectos de los datos individualizantes de la persona, cómo se acredita la representación legal. Y en el tema del menor de edad, todos sabemos, el documento idóneo para acreditar la representación legal, no hay otro documento que no sea la certificación de la partida de nacimiento de el menor de edad. Ya vamos a hablar de este tema el día viernes cuando veamos la escritura. Ustedes lo saben, desde el año 2009, más o menos a finales de 2009, cuando entró en vigencia la ley del RENAC, del Registro Nacional de las Personas, que ya se les asignó a los menores de edad un CUI, un código único de identificación, y entonces de esa manera puede identificarse. Y del 2009 para atrás, que todavía hay algunos menores de edad bajo esas inscripciones, pues se inscribían bajo partida, folio y libro, que podría ser la forma idónea de identificar el documento que acredita la representación legal. Recuérdense que la única manera, vuelvo a repetir, para poder acreditar la representación legal de ese menor de edad, el padre o la madre, tiene que ser a través de la certificación de la partida de nacimiento. Ahí debe de aparecer el nombre del padre, ahí debe de aparecer el nombre de la madre. Afortunadamente, y actualmente ya en algunos certificados de nacimiento ya aparece el CUI del padre, el CUI de la madre, y entonces con eso se puede determinar, ¿verdad? Pero en certificaciones de partidas de nacimiento anteriores a
a la vigencia de la ley del Registro Nacional de las Personas, recordemos que no existía un CUI y a los padres solamente se le identificaba con su nombre propio y sus dos apellidos o su apellido si correspondiere. Entonces, vuelvo a repetir, en el tema del ejercicio de la patria potestad es primero la calificación de ese documento que sea idóneo, ¿verdad? Déjenme ver qué están preguntando. Bien, a Erika Aguilar le contesto, ¿verdad? La representación legal del Estado le corresponde única y exclusivamente al Procurador General de la Nación. Entonces, quien representa al Estado es el Procurador General de la Nación. A él es al que le corresponde esa representación legal y definitivamente tendría que acreditar su cargo con el nombramiento. En el caso de los funcionarios públicos, me voy a adelantar a decírselos, en el caso de los funcionarios públicos son diferentes documentos a los casos de una representación voluntaria, pero en el tema del funcionario público es el nombramiento, o sea, su nombramiento, ¿verdad? El documento por medio del cual se le está nombrando y además el acta de toma de posesión del cargo, que será inscrito en el libro de actas de tomas y entregas de cargos, ¿verdad? Esa es la forma de la representación legal en el caso del Procurador General de la Nación. Esa es una representación legal. Yo quisiera a Eric, sí, para no quiero confundirles, pero lo que necesito es explicarles. Estamos hablando aquí del tema de la representación. Decimos que la representación puede ser legal y voluntaria, ¿sí? Pero en ambos casos, la persona que comparece está ejerciendo una representación legal, ¿sí? Lo que quiero decirles es que diferenciemos. La representación puede ser legal o voluntaria, pero ambas representaciones, tanto la legal como la voluntaria, son representaciones legales. Aquí solamente es una diferencia, una clasificación. La clasificación legal que deviene de la ley, que procede de la ley, y la voluntaria que procede de estos aspectos. Voluntariamente hay un nombramiento, hay un mandato y vamos a crear una representación legal. Pero en ambos casos estamos actuando de una representación legal de esa cuenta, y entiendo por qué lo dice Erika Aguilar. En el tema de un representante legal podría ser el Procurador General de la Nación. Todo representante, ya sea a través de una representación legal o una voluntaria, todo representante está haciendo una representación legal de la persona jurídica colectiva o la persona jurídica individual. En el caso que una pareja quisiera contraer matrimonio a una persona es extranjera, sí, definitivamente. El único documento, y dice el artículo 29, numeral 4 del Código Notariado, dice: con la fe de conocimiento, con el documento personal de identificación o pasaporte, deberá entenderse única y exclusivamente el pasaporte, que es el único documento de identificación de un extranjero. Es el único documento. A menos que el extranjero ya sea guatemalteco nacionalizado, que ahí tendría que tener su documento de identificación, a menos que sea un guatemalteco, un extranjero residente, y ya le entreguen su documento personal de identificación, que creo que es como de color rosado, rojizo el documento, y además también hay un documento que se le llaman los documentos de DPI para los refugiados. Sería el único caso en que los extranjeros podrían acreditar su identidad por medio que no fuera el pasaporte. Pero de ahí, si no está bajo esos extremos, obligatoriamente debe de ser el pasaporte. Y en el caso del matrimonio, obligatoriamente va a tener que ser el pasaporte, porque recuérdense que dentro de otros requisitos para contraer matrimonio un extranjero con una guatemalteca, además del otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, se tienen que hacer 3 edictos de matrimonio en el diario oficial, y además se tiene que tener una constancia de libertad de estado, y eso lo va a entregar un consulado, o él lo va a tener que obtener en su país de origen, y eso definitivamente el documento de identificación será el pasaporte. Renato Cuello,
Ya. Para Renato, vuelvo a repetir, para que no se cause confusión, porque Eric pues correctamente me dijo lo del procurador, pero la representación es una forma, ¿sí? Por la cual y por medio de una persona le solicita, le pide a otra que lo represente, pero esa representación, su clasificación puede ser representación legal porque proviene, se genera de lo que establece la ley, y voluntaria porque se genera de la persona, ya sea persona jurídica o colectiva, que de manera voluntaria va a otorgar un mandato para que lo represente, o de manera voluntaria va a otorgar un nombramiento a una persona para que también lo represente. Ese es el tema de la diferencia, ¿verdad? Pero en ambos casos, tanto esta representación legal, lo que está haciendo la persona es acreditando la representación legal. Y en la voluntaria está acreditando la representación legal. Para Renato, yo lo que le quiero explicar, sé hacia dónde va. Dice, también se menciona como administrador único. Eso está en este caso de los nombramientos. Los nombramientos de una sociedad anónima se encuentran determinados por el Código de Comercio, es el derecho mercantil el que los va a regular. Y el derecho mercantil establece que puede haber gerentes generales, que puede ser presidido también por el presidente del Consejo de Administración o por uno o varios administradores. Puede ser un administrador único, puede ser uno o varios administradores que van a representar legalmente a una sociedad. Pero para ello ya se está determinado en el Código de Comercio. Voy a ver si me da tiempo hoy, les dictaré un par de artículos que es necesario que ustedes conozcan también, porque recuérdense que también dentro del Código de Comercio tenemos ejecutores especiales, tenemos los mandatos de la representación legal de sociedades extranjeras. Entonces todo ese tema va involucrado, todo ese tema va en conjunto con respecto a lo que es la representación. Ya explicaré yo cuál es la diferencia entre un administrador único, entre un gerente general, pero eso lo determinará de acuerdo. Hace un ratito leí el artículo 16 del Código Civil y dice, cuyo órgano designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. ¿Qué está diciendo el artículo 16? Que la representación legal va a proceder por lo que designe la ley. Las reglas de su institución, una asociación civil, sus estatutos o reglamentos, una cooperativa, ¿sí? O una asociación de vecinos, o la escritura social en el caso de que vamos a hablar de nombramientos, pero ya estará determinado en respuesta a lo que me había preguntado el compañero Cuellar. En respuesta va a estar determinado a lo que la escritura diga. Van a ser varios administradores, puede ser un gerente general o puede ser un secretario del consejo, un presidente del consejo de administración. Andrés Pernía, ¿cómo se hace para acreditar la representación de un menor que no ha sido inscrito en el RENAP? Andrés, aquí la respuesta es que no puede acreditarse una representación legal de un menor que no esté inscrito en el RENAP. Aquí obligatoriamente para que puedan, esto es considerado como una muerte civil. Este niño que no ha sido inscrito está muerto civilmente porque no tiene forma de acreditar no tiene forma de acreditar quiénes son sus padres, y por consiguiente los padres no podrían ejercer la patria potestad ni acreditar la representación legal. Aquí lo que tienen que hacer definitivamente es inscribir al menor de edad. ¿Y cómo lo van a inscribir? Pues lo van a inscribir a través de un proceso de inscripción extemporánea de partida de nacimiento. Tiene que hacerse ese trámite, ya sea en la vía notarial o en la vía judicial. Se hace el trámite de la inscripción extemporánea y lleguemos al extremo más grande de lo que decía Andrés, al extremo más grande. ¿Cómo se hace para esa representación legal? Pues recuérdense ustedes que en todo caso tendría que ser que la Procuraduría General de la Nación lo declarara, porque la Procuraduría, dentro de sus finalidades y de sus atribuciones de la Procuraduría, es precisamente velar por los derechos de los menores de edad. Entonces lo que tendrían que hacer con este menor de edad es declarado si no mal recuerdo, declarado en estado de
de abandono, se declara en estado de abandono y ya sería la Procuraduría General de la Nación, que en todo caso tendría que inscribirlo en el Registro Nacional de las Personas como hijo de padres desconocidos, para que posteriormente venga la Comisión Nacional de Adopciones y pueda hacer el trámite para que alguien lo pudiera adoptar. Pero ese es el único tema de... O sea que la representante... sí, yo creo que... No lo creo, así es, ¿verdad? Así es, Suseli Ramírez. La voluntaria es, ahí sí que usted lo está diciendo, la voluntad de la persona, ¿verdad? Ya sea de dar una representación legal a un hermano, a una hermana, a un amigo, a cualquier persona, y también a través de un nombramiento, dice, vamos a nombrar como representante legal de una sociedad, de una asociación, de una institución civil. Eso va a ser de manera voluntaria. Y la legal es la que se obtiene precisamente por la naturaleza de donde proviene, ¿verdad? Es la representación legal del ausente, la representación legal del declarado en estado de interdicción, ¿verdad? Que ya tiene sus 18 años, pero es declarado en estado de interdicción. Tendrá que continuar la patria potestad ejerciéndola los padres, o el padre o la madre. Y en el caso del ausente, que yo les decía, nombrar un administrador o un defensor judicial para los efectos de la representación legal, ya sea en un juicio, y en el tema del administrador para la defensa y protección de los bienes. Ahí vamos. Bien, entonces en el tema de la legal, quedamos, la patria potestad la van a ejercer los padres. ¿Y qué es la importancia cuando estamos hablando del tema de la patria potestad? Recuérdense algo muy importante. Primero, el notario deberá de calificar la procedencia lícita del acto o contrato que se pretende hacer, ¿verdad? La pregunta de Carlos Morales era casi creo que la misma anterior de Andrés Pernilla, que en el caso que el menor nunca está inscrito en el RENAP, pues yo les decía, hay que inscribirlo, ¿verdad? Ya sea a través de la Procuraduría o a través, si fueran los padres que nunca lo inscribieron, porque yo me he enterado de casos de niños de 6, 7, 8 años que nunca los han inscrito, hacen una inscripción extemporánea de partida de nacimiento y logran inscribirlos. Sí, la representación legal es aquella, precisamente por eso les decía, la legal es la que proviene de la ley. Pero aquí lo importante es que sepan hacer la separación, ¿verdad? La representación siempre es legal, ¿sí? Pero se clasifica en representación legal, de donde proviene esa representación, y la voluntaria. ¿Por qué? La patria potestad no es voluntaria, ¿verdad? La patria potestad es legal. La patria potestad dice la ley, que por el hecho de ser los padres, ellos tienen la representación legal. La ley así lo dice. En el caso del ausente dice, nombran a un administrador, es la ley la que está diciendo que se debe de nombrar a un administrador, es legalmente donde proviene. Y así es como se va a determinar. En el caso del artículo 16 del Código Civil, que dice quiénes van a ser o quiénes ejercen la representación legal de las personas jurídicas, ahí lo dice, la escritura constitutiva, sus reglamentos, sus estatutos o lo que establezca cada una de las instituciones que están compareciendo. Bueno, entonces en el caso de la representación legal, ¿qué es lo que el notario tiene que hacer en el tema del menor de edad, de los menores de edad? Fíjense que en el caso que yo les voy a plantear para el día viernes, hay una forma de acreditar la representación del menor de edad, ahí la estamos acreditando, ahí lo van a encontrar ustedes, pero aquí lo importante también es que el notario, y es un caso importante el que les voy a hablar de los menores de edad, el notario debe calificar la representación legal, o sea, no solamente el documento con el cual se acredita la representación, sino que también la procedencia lícita del acto o contrato que se pretende otorgar. En el caso de los menores de edad, ¿por qué es importante la calificación que debe haber el notario? ¿Por qué razón? Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos al contraer en nombre de ellos,
obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa absoluta de necesidad y evidente utilidad y previa la autorización de juez competente e intervención del Ministerio Público. Aquí debería entenderse intervención de la Procuraduría General de la Nación. Y además dice, tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de 1 año sin autorización judicial. ¿Qué significa estos 2 artículos? La importancia de que el notario no solamente califica la certificación de la partida de nacimiento, sino que además debe de calificar el acto y la licitud del acto. Si el menor de edad pretende, por medio de la representación de sus padres en ejercicio de la patria potestad, si al menor se le pretende comprar el bien inmueble, lo único que debe de calificar el notario es el certificado de nacimiento, el certificado de la partida de nacimiento, para determinar que están actuando en representación legal y en ejercicio de la patria potestad. Pero si fuera al revés, si el menor lo que pretendiera eso, los padres lo que pretendieran es vender bienes del menor de edad, lo dice claramente la ley, solo y única, exclusivamente con la autorización judicial. A eso se le llama el procedimiento, un proceso que se lleva de necesidad y utilidad. Debe de dictarse un auto dentro de las diligencias voluntarias de necesidad y utilidad. Debe de dictarse un auto en el cual el juez, previa consulta y previa audiencia que se le da a la Procuraduría General de la Nación, establezca y determine que los bienes que se van a vender es de extrema necesidad y utilidad, y siempre y cuando le demuestren al juzgador que esos bienes no es ni para medicinas, ni para ropa, ni para vivienda, ni para educación del menor de edad, por cuanto que eso es un tema de obligación de prestar alimento de los padres a sus hijos menores de edad. Por eso el notario debe de calificar, debe de estar consciente de que ese documento que se le está presentando, pues lógicamente luego de haber llevado las diligencias voluntarias, el notario puede fraccionar el instrumento. De lo contrario, tendría que abstenerse, y ahí es donde el notario tendrá que decir, si tuvo a la vista esos documentos, el notario tendrá que decir que de conformidad con la ley y a juicio del notario es suficiente para el otorgamiento del presente contrato. Si no, recuérdense, las responsabilidades también son civiles, también pueden ser penales, administrativas o disciplinarias para el notario, si no cumple con la calificación correspondiente en cada uno de los documentos que acrediten una representación legal. ¿Sí? Bueno. Freddy, en el artículo 264 y 265 del Código Civil, ahí se establece que los bienes de los menores de edad no pueden ser enajenados, gravados. Eso significa no pueden hipotecar, no pueden ignorar bienes de los menores de edad, si no mediante una autorización judicial. Y también dice lo del arrendamiento, no puede darse por más de 3 años ni recibir la renta anticipada por más de 1 año. Esa es la calificación que tiene que hacer el notario. Si fuera entonces un contrato de arrendamiento el que se va a hacer, el notario tendría que decirles por más de 3 años no se puede ejercer la patria potestad, no tiene usted una legítima representación legal para poderlo hacer, y definitivamente el notario tendría que negarse a hacerlo porque él es el que va a calificar la representación. Bien, y luego entonces de estas, si ustedes se dan cuenta de este tipo de representación legal, ya les dije la ausente, y luego nos queda otra institución también, como es el tema de los tutores, ¿verdad? El tema del tutor, recordemos, hay un tutor testamentario, hay un tutor legítimo y hay un tutor judicial. El testamentario pues será el testador el que determine la forma, y el tutor va a tener la representación legal. La legítima lo establece a quienes le corresponde, primero a los abuelos paternos a falta de los padres, después a los abuelos maternos, y después así en la línea que establece el tema del parentesco, a quienes les va a corresponder, a quienes les va a corresponder la patria potestad, ¿verdad? Y la tutoría, que es la
el tutor, les dije, el testamentario, el tutor legítimo y el tutor judicial. Tutor judicial va a ser aquella tutoría que se le va a entregar a una persona cuando hay discusión, cuando no se puede determinar o hay un pleito, pues será el juez el que determine a quién le corresponde el tutor. En el tema de la testamentaria, pues no tenemos ningún problema, es el testador el que está determinando a quién le corresponde la tutoría. Y en el tema de la legítima, ahí lo dice, ¿verdad? Abuelos paternos, abuelos maternos y después en la línea lo que establece el... Bien. Entonces tenemos ese tema, ¿sí? No entendí lo que me dijo Oscar, y voluntaria. No sé si se refiere tal vez a la verdad no sé, para Hugo Oscar dice y voluntaria. Pues la ley establece con respecto a la tutela, estamos en el artículo 293, y la tutela puede ser testamentaria, legítima y judicial, artículo 296. La tutela legítima de los menores corresponde en el orden siguiente: al abuelo paterno, al abuelo materno, a la abuela paterna, a la abuela materna y a los hermanos sin distinción de sexo, siendo preferidos los que procedan de ambas líneas, y entre estos el de mayor edad y capacidad. Ese es el tema de las clases de tutores que existe o que establece, y cómo se va a acreditar la representación legal. El documento idóneo va a ser en el tema del testamento. En el tema de la legítima, ¿verdad? Siempre tendría que, dentro de las diligencias del testamento, tendría que discernirse el cargo al tutor. Recuérdense que el documento que acredita el ser tutor o la representación legal de ser tutor es por medio de la certificación correspondiente, la certificación del auto correspondiente, donde se le está discerniendo el cargo de tutor testamentario, de tutor legítimo o de tutor judicial. El protutor también, ese es otro tema, pero en el tema de, yo les quiero comentar, esto es más que todo en el tema del protutor, no va a ser tan relevante en el caso del notario, ¿sí? El protutor no va a ser tan relevante porque el protutor va a tener otras actividades, y lógicamente lo que el notario va a pedir es la representación legal del tutor, ¿sí? Pero sí existe la figura del protutor. Bien, continúa entonces, terminamos con el tema de la representación legal. Ya sabemos cómo vamos a acreditar una representación legal. Yo quiero comentarles que para los efectos de nuestro examen, pues tal vez unas 3 o 4 representaciones legales les pediré. Yo les comento, en mi ejercicio profesional, ya les dije, 35, 36 años de ejercicio profesional, nunca he acreditado representación legal de un tutor, ni de un administrador de un administrador de un ausente. Y es lo que también tenemos en la representación legal, digamos legal, de donde proviene, tenemos también el administrador de la mortual, lo estaba dejando por alto. El administrador de la mortual es el representante legal, así lo dice, el representante legal del causante, ¿verdad? Del fallecido, y entonces él va a tener la representación legal más o menos equiparada al tema del ausente para la protección, administración de los bienes de la persona, ¿verdad? Del testador. Voy a ver el 268. Sí, el 268 dice el tutor especial, pero el tutor especial, si lo va a nombrar el juez, es un tutor que se está nombrando judicialmente, y entonces entra dentro de la clasificación que establece la ley, donde dice testamentario, legítima y judicial, ¿verdad? Aquí está diciendo que va a ser un tutor especial nombrado cuando haya conflicto entre ellos, pero lógicamente es del mismo tema que se relaciona con lo que es la tutoría. Bien, y ahora tenemos la voluntaria.
La voluntaria es aquella por medio de la cual una persona, ya no lo dice la ley, claro que el mandato, claro que los nombramientos y las actas notariales se encuentran reguladas por la ley, ¿verdad? Entonces ahí definitivamente hay un fundamento legal de los mandatos y de los nombramientos, ¿sí? Y encontramos la representación legal voluntaria. También recuérdense ustedes que el Código Civil también determina, establece y dice la carta poder. ¿Cuál es la carta poder? O las cartas poderes, que también se puede ser utilizado para los efectos de la representación legal. De todas maneras, la carta poder también es voluntaria. Entonces tenemos aquí el tema de los mandatos. El mandato, de acuerdo a lo que establece la ley o lo que dice la ley, está relacionado en el tema del mandato 1686 y establece que el mandato puede ser general y especial. Y en la ley del organismo judicial se determina y se establece cuál es el mandato judicial. Esos mandatos o ese mandato es por medio del cual el sujeto, el elemento personal del contrato, se le denomina mandante a quien está otorgando el mandato y mandatario a quien va a ser el representante legal a través del mandatario. Entonces, aquí estamos hablando de los mandatos. Los mandatos pueden ser generales, pueden ser especiales y pueden ser judiciales. ¿Y cuál es y esto quiero que quede claro para los efectos del examen, compañeros, que lo vean ustedes en el examen? ¿Cuál es el documento idóneo para acreditar la representación legal de un mandatario? El documento idóneo es el testimonio de la escritura pública. El artículo 1686 regula lo relativo a los mandatos. Dice, por el mandato una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Y aquí dice, el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Aquí lo importante, compañeros, es el manifestarles a ustedes que el documento idóneo para acreditar la representación legal de un mandatario, ¿sí?, es el testimonio de la escritura. Cuando se dicen los contratos son solemnes, cuando obligatoriamente deben de celebrarse en escritura pública. Por consiguiente, el mandato es un contrato solemne. Para que pueda, o sea, como requisito para su validez, debe de constar en escritura pública. Y como yo les decía y les refería a ustedes anteriormente, y se los dije, en el tema de la escritura pública, nosotros los notarios nos quedamos con el documento, con el protocolo, con el original. ¿Qué es lo que le entregamos como comprobante a nuestro cliente de esa escritura que él otorgó? Le entregamos el testimonio de la escritura pública. Por consiguiente, el testimonio de la escritura pública es la forma idónea, ¿sí?, o el documento con el cual se acredita la representación legal de un mandatario, sea general, sea especial o sea judicial. Y todavía al mandato general le debemos de agregar una cláusula más si el mandante está facultando a su mandatario para enajenar, gravar, hipotecar, transigir o disponer de cualquier forma de los bienes de su mandante. Eso es obligatorio y eso lo tiene que hacer constar el notario, ¿sí? Entonces, el mandato puede ser general con cláusula especial, puede ser solamente general, puede ser especial con representación o judicial con representación, pero la forma de acreditar la representación legal es mediante el primer, así le vamos a denominar para los efectos académicos, o no hay obligación, o simplemente con el testimonio de la escritura pública número 42 que contiene el mandato general o el mandato judicial o el mandato especial con representación, que debe de encontrarse inscrito en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué es la importancia cuando hablamos del mandato? Entonces, para los efectos de su examen, compañeros, les pido que la forma, y se lo repito y disculpen que sea tan repetitivo yo, pero la forma en que
yo les digo que a ustedes se les va a quedar y se van a familiarizar con el tema de la redacción, es redactando, 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 practicando, practicando y practicando. Es muy frecuente en el examen, compañeros, y eso sí, definitivamente el instrumento público estaría mal redactado. Es muy frecuente que cuando hablamos de mandatos me dicen que acredita su representación legal con el acta notarial. Por favor, desde ahora grábense eso en su mente. El mandatario única y exclusivamente puede acreditar puede acreditar su representación legal por medio del testimonio de la escritura pública. Solo hay un caso especial, pero es mandatos que provienen del extranjero, vienen en escritura pública, pero se protocoliza. De todas maneras, consta en una escritura pública autorizada por notario y está protocolizada, por consiguiente, ese es el documento idóneo, ese es el documento con el cual se va a acreditar la representación legal. En la escritura que vamos a ver el día viernes, que van a tener ustedes ya, ahí van a encontrar esa forma de acreditar la representación legal de un mandatario. ¿Cómo la acreditamos? Con el testimonio de la escritura pública número 42, que contiene el mandato general con representación, el cual se encuentra inscrito en el registro de poderes el poder electrónico número 45, eso lo vamos a determinar. Y entonces, en el tema del mandato general, nuestra calificación, la calificación que nosotros tenemos que hacer, la calificación que nosotros debemos de expresar y documentar de que a juicio del notario y de conformidad con la ley es suficiente, es por el tema tan importante, compañeros, que si se pretende vender un bien inmueble del mandante, lo primero que el notario tiene que determinar es que el mandato general tenga su cláusula especial. Porque dice, el poder general necesita de cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier modo de la propiedad del mandante. Eso significa que nosotros los notarios debemos de calificar si ese mandato tiene la cláusula y si ese mandato, el mandatario tiene facultades para hipotecar, para ignorar, para transigir, para el tema de enajenar o vender los bienes inmuebles. Eso es lo importante, esa calificación. Imagínense ustedes que no tuviera el poder, el mandato general no tuviera esa cláusula especial y el mandatario vende el inmueble, ahí el mandante tendría el derecho, ¿sí? No solamente en contra de su mandatario, sino que del notario que calificó que la representación legal era suficiente. Entonces, esa es la responsabilidad que va a tener el notario en el momento del otorgamiento del instrumento público. Y luego también la calificación del mandato. Dice, si un mandatario dijera, mire, voy a contraer matrimonio, ¿sí?, con un mandato general con cláusula especial, la ley en el artículo 1692 dice claramente esto: mandato especial. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o el divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. ¿Qué es lo que el notario tendría que calificar para cualquiera de estos contratos o cualquiera de estos actos? El notario tendría que calificar que el mandato sea especial, única y exclusivamente para donar, única y exclusivamente para otorgar capitulaciones matrimoniales, única y exclusivamente para pactar las bases del divorcio. Eso lo tendría que determinar y eso lo va a calificar el notario en el momento que tenga el testimonio de la escritura pública, ¿sí? Y el mandato también lo pueden conferir personas jurídicas. La sociedad anónima, transacciones modernas, sociedad anónima, desea otorgarle un mandato a una persona individual, a una persona jurídica individual, y establece: por las personas jurídicas
confieren poder las personas individuales que las representen, debiendo limitarse el mandato a los negocios que son objeto de la sociedad. Aquí, relevante, lo estoy diciendo para los efectos de su examen, se los estoy comentando. El mandato general está desde el artículo 1686, ¿sí? Que diga mandato general, no lo dice, solamente dice el poder general necesita cláusula especial. De ahí nosotros podemos advertir que existe o está el mandato general. Establece también la terminación del mandato, dice, el mandato general que no exprese duración será conferido por 10 años contados desde la fecha del otorgamiento, salvo de prórroga. El mandato especial que no exprese fecha de su vencimiento, pues termina en el momento que se cumplió con la gestión o con el trámite para el cual había sido otorgado el mandato, ¿verdad? Entonces, comienzo el día viernes. Primeramente Dios, ya van a tener ustedes su escritura, ya la van a tener a la vista, pero voy a empezar a hablar el viernes, solo terminar de explicarles en qué se va a diferenciar el mandato que es otorgado por una sociedad anónima, que debe de estar inscrito no solo en el registro de poderes, sino que también debe estar inscrito en el registro mercantil general de la República. Esa es una diferencia, y para los efectos de su examen, yo siempre en algunos, casos prácticos que les pongo, puede ser que deben de acreditar la representación legal de un mandatario, ¿sí? De un mandatario de una sociedad anónima. Lo importante ahí es saber mencionar que está inscrito en el registro mercantil y en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. Termino el día lunes, yo creo que ya me pasé, creo que voy en el tiempo correcto. Entonces termino el día viernes de hablarle de estos dos temas de la representación legal, de formas de acreditar la calidad con que se actúa. Por ejemplo, un juez, ¿verdad? Que un juez no ejerce representación legal, un juez solamente acredita su representación legal, y los funcionarios públicos, que ya les había dicho cómo se acredita la representación legal. Bien, Sergio Quiñones, he visto mandato que se refiere al mandato con representación sin ella. Ahorita voy con ustedes. Sergio dice, licenciado, he visto mandato abierto. Sí, el mandato abierto es el general, ¿verdad? El mandato abierto es el que usted le pone todas las potestades que usted le quiere poner para abrir cuentas bancarias, para que comparezca a otorgar escrituras públicas, y todo usted lo puede dejar abierto. Hay unas expresiones en los mandatos cuando dice que debe de entenderse que las facultades no son limitativas, sino que única y exclusivamente enumerativas. Y entonces cuando ponen literal A, para que pueda librar, para que pueda recibir rentas, para que pueda otorgar, para que pueda... Esas son las facultades que le está otorgando el mandato general. Por eso, ciertamente, Sergio, le contesto, son mandatos abiertos. Sin embargo, el mandato, aunque estuviera abierto, si no se le hace consignar, porque así lo dice el código, si no se le hace consignar la cláusula especial donde diga que en cumplimiento a lo contenido en el Código Civil, el mandante expresamente manifiesta que, además de las facultades que le ha conferido en la cláusula anterior, le otorga las facultades siguientes: para que pueda vender, enajenar, transigir, hipotecar, pignorar o disponer de cualquier forma de los bienes del mandante, y le pueden agregar sin obligación de dar cuentas a su mandante para relevarlo de esas responsabilidades. Y algo muy importante también, pero se me puede olvidar, se los digo de una vez también mejor. Algo muy importante es la calificación que tiene que hacer el mandante, el notario con el mandato es:
Si el mandatario pretende comprar bienes de su mandante, tiene el notario. Si el mandatario le dijera al notario, mire, yo iba a vender el inmueble de mi mandante, pero a mí me gusta y yo lo quiero comprar. La calificación jurídica que debe darle ese notario al mandato que tiene a su vista es: sin la autorización previa y escrita del mandante, no puede el mandatario usar ni adquirir para sí los bienes del mandante. Artículo 1710. Eso significa que el notario hace esa calificación también. Bueno, usted quiere comprar el inmueble, veamos si existe la facultad para que usted pueda adquirir para sí mismo los bienes. Eso es muy importante. Ya le contesté a Sergio. Ahí viene a Daniel Galindo. ¿A qué se refiere el mandato con representación y sin ella? Mire, si usted estudia la doctrina del mandato, se establece que el mandato puede ser con representación o sin representación. Con representación, todos los negocios, todos los contratos, todos los actos que yo como mandatario, ¿sí?, comparezca a otorgar en nombre de mi mandante, es el mandante el responsable de lo que yo haya hecho. Si yo otorgué un contrato de arrendamiento por 3 años o por 2 años y el mandante quiere pues rescindir el contrato, él es el responsable de todo lo que su mandatario haya hecho, porque lo está haciendo en representación, de acuerdo a lo que dice la doctrina del mandato general con representación y sin representación. Y en el mandato sin representación significa que yo tengo un mandato de mi mandante, pero yo en mi calidad de mandatario, todo lo que yo haga, todo lo que yo ejerza con facultades que me han sido conferidas, única y exclusivamente el responsable soy yo como mandatario. A mi mandante no tiene ninguna responsabilidad ni obligación. Por eso yo recuerdo una de las tesis que hace mucho tiempo asesoré dentro del estudio del estudio de campo que hizo el estudiante. Pues él fue al Archivo General de Protocolos y fue a buscar estadísticas sobre cuántos mandatos generales o especiales sin representación se han presentado, y la verdad es que no sé, yo creo que esos mandatos ya no se otorgan, pero creo que según él me dijo, tal vez en esa época que lo vio, unos 3 o 4 mandatos en los últimos tal vez 10 años, porque nadie va a aceptar una representación legal de que solo y exclusivamente el mandatario es el responsable, dejando sin facultad, sin responsabilidad a su mandante. Esa es la única diferencia que hay, y por eso yo me atrevo a decirles, jamás he hecho un mandato sin representación, y con mis colegas lo hemos platicado a veces, y siempre en clase lo decimos. No sé por qué se creó esa figura de un mandato general sin representación. Y Daniel López, ¿cómo saber la terminación de un mandato general, especial o judicial si no hay fecha escrita en escritura pública? Yo ya les había comentado que la terminación, el mandato general que no exprese duración se considere conferido por 10 años contados desde la fecha del otorgamiento. Si el mandato no dice cuántos años se otorgó o por qué plazo, el general, 10 años máximo, y ahí se termina. Y el mandato judicial no dice, compañeros, la verdad, no dice. Si ustedes buscan la ley de organismo judicial, no lo dice, no dice el mandato judicial. El mandato judicial, pues para mí debería entenderse que es indefinido. Sin embargo, quiero aclarar algo. Muchos o algunos jueces de instancia civil son del criterio y aplican este artículo, no sé por qué, pero aplican que el mandato judicial también, si no expresa plazo para su vencimiento, se otorga o se confiere por 10 años. Y el mandato especial, Daniel, sí es muy fácil de decirle a usted. Si no se expresa plazo dentro del mandato especial, el mandato especial podría decir que lo otorgo por 5 años para que venda mi inmueble, para que venda mi casa. Transcurridos los 5 años, no vendió mi casa, se acabó el mandato, terminó su plazo. Pero el mandato especial
si es para vender mi casa, que es especialmente para eso, o para donar entre vivos, o para celebrar un matrimonio, si el mandato especial no expresa plazo para su vencimiento, el mandato finaliza, concluye cuando se haya cumplido con el acto a celebrarse. Si hubiera sido para celebrar matrimonio, el momento que se celebró el matrimonio, ese mandato a partir de mañana ya no nos sirve. Porque el mandato debe expresar con la persona con quien va a contraer matrimonio. Si el mandato fuera para vender mi casa entonces, y hoy se lo otorgo, mañana él encuentra un vendedor, un comprador, vende el inmueble con ese mandato, ya no existe más ese mandato porque se cumplió para lo cual, o la gestión para la cual se le había otorgado el mandato. Así que esa es la diferencia. Les agradezco, compañeros, mucho su tiempo, siempre con la disculpa que me atrasé un poquito, pero primeramente Dios, con todo esto que platicamos, ya el día viernes con la entrega de la escritura que ustedes van a tener a la vista, vamos a poder ir platicando sobre más temas y estoy completamente seguro, así como hoy me estuvieron haciendo preguntas, estuvieron compartiendo conmigo estos temas, les agradezco su participación, les agradezco que ustedes estén presentes en vivo. Muchísimas gracias, como siempre, bendiciones, nos miramos el día lunes.